Hola, pueden solicitar entrar. Aquí voy. ¿Ya? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bien. Hola, 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 hola. Yadi, buenas tardes. Hola, Katiria. Olis. Qué bueno Hola. estar aquí a las dos, especialmente, bueno, a las dos, ¿verdad? Yadi está aquí, pero también a Katiria en este espacio. Bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Cómo ustedes están? Bien. Empezando la semana. Arrancando. Sí. Arrancando, lunes de arrancando. Empezando la semanita. ¿Y ustedes? Muy bien. Yo Qué estoy, bueno. gracias a Dios, igual arrancando la semana con una buena actitud. Eso es lo importante. Déjame. Bueno, aprovechando, le damos la bienvenida a todos los que se vayan conectando al live de hoy y tenemos de invitada a Katiria Millán, que va a ser una de las ponentes al Congreso de Tarot Ujú. en Puerto Rico, que se estará celebrando este próximo 3 de octubre. Ya vamos en Vamos la cuenta regresiva. Ya falta poco. ¿Cómo van esos nervios? Ah, Ya, bueno, falta, ya se va acercando el tiempo, pero todavía no estoy nerviosa. muy bien, muy bien. Pero ya me imagino que es pronto. Pero bueno, pues vamos a ver. Esto, si yo me conecto en live, sale en mi página. Debe salir. Debe de estar. Debo. Debe Ok. salir. Debes de salir que igual te vamos a A añadir taguear. para que te aparezca. Exacto. Bueno, oficialmente queremos darle la bienvenida a Katiria y presentarla, ¿verdad? Y conocer un poquito de ella, de su trayectoria, cómo es que llega hasta aquí hoy, a pocos meses de ser una de las primeras ponentes del primer Congreso de Tarot en Puerto Rico. Así mismo. Que, Katiria es, ¿cómo es? que se lanzó a ser Se con lanza. nosotros en este primer congreso. Asimismo, Exacto. una de nuestras manos amigas durante todo este proceso Ujú. y de las primeras personas que nos dijo que sí en muchas cosas que estábamos creando, así que siempre agradecida, ¿verdad? Por la disposición tanto tuya como de los sponsors, los colaboradores, los demás ponentes, los vendors. Así que hoy vamos a conocer un poquito más de ti, que la gente conozca de tu trayectoria y de ese tema tan interesante que en mi carácter particular me Eh, encanta muchísimo. Así que bueno, Katiria es fundadora de la tienda La Sirene, así que quisiera comenzar con que te presentes Ok. ante todas las personas y nos cuentes un poquito cómo tú llegaste al tarot. Bueno, primeramente, mi nombre es Katiria Millán. Actualmente tengo 37 años y llegué al tarot a mis 14 años. Que fue la primera vez que, ¿verdad? Cuando inicié en este mundo del misticismo fue cuando tenía 14 años. Me llamó demasiado la atención el tema de las cartas y pues, ¿verdad? Era menor de edad, en ese momento lo conversé con mi mamá y ella pues fue bien abierta en ese tema y ella misma pues, ¿verdad? Me acompañó, me apoyó, me regaló mis primeras cartas y así yo comencé leyendo el tarot en la high school, ah, en mi juventud, sin saber absolutamente nada. Era algo como que de momento despertó en mí, como vamos a decir, como que ese fue mi primer despertar ujú. a recordar quién yo soy y que yo vine a hacer aquí, ¿verdad? Este plano. Y ese fue el indicativo, por decirlo así. Entonces, a mis 14 años comencé, ¿verdad? Me inicié en el mundo del misticismo, leyendo las cartas, la baraja y por ahí seguí. En el 2019 decidí crear un espacio, ¿verdad? Donde las personas pudieran ir y recibir su servicio y su ayuda, ¿verdad? En el plano, su guía, en el plano espiritual, con la tienda de la sirena. Te pregunto, ¿cuál fue el primer mazo de cartas A ver, que utilizaste? Me pues da mira, curiosidad. Me sor- el primero fue Rider. En ese momento tenía Rider, la baraja española, y también tenía contacto con las cartas de póker.
Ah, ok. Ah, Mm. mira qué curioso. Sí, esas Sí, fueron mis primeras tres cartas, pero mazo de tarot como tal, el Rider fue el primero. ok. El rider tradicional. Sí, El rider tradicional. ¿Y el Sí. Rider tradicional. ¿Cómo? quién te lo regaló? Mi mamá. Tu mamá. Sí, Bueno, sí, sí. sí, mamá. Sí. Eso es bueno, ¿verdad? Cuando uno reconoce en los hijos sus talentos y uno como Mm. madre Y oh, no juzgan, ayuda. claro. Exacto. Sí. A lo mejor ella es que sabrá yo que estaba pensando en ese momento, pero yo digo, bueno, vamos a dejarla ver, ¿verdad? Ella también tenía como que cierto, vamos a decir, como conocimiento del mundo espiritual como tal. Ella iba, tomaba sus lecturas. Mm. O sea que se puede decir que comenzaste a los 14 años, pero eso viene de tu mamá y quizás de tu abuela, de generación. Pues de verdad que de mi mamá sí, la parte esta de la, ¿verdad? De la cercanía con clarividentes, medium, eso lo vi, ¿verdad? Básicamente por ella. Pero así de que en la familia como que hubiese alguien que tuviera estas prácticas, yo pienso que mi mamá fue en ese porque ahora mismo ya no tiene nada que ver con esto y luego de eso ya no tuvo más nada que ver. Yo pienso que mi mamá fue como que esa puerta Ujú. o ese escalón para que yo pudiera estar aquí, como que para que me despertara, por decirlo así. Y qué bueno. Y qué bueno porque llevas mucho tiempo con la sirene, ¿verdad? Así que has tocado mucha gente Sí. asistiendo, la verdad, a través de los diferentes servicios que tú das, porque no solamente son lecturas de tarot, eh, y has seguido evolucionando desde el 2019 que comenzaste con la sirene. Sí. Cómo fue ese proceso de Katiria, la que lo hacía tipo hobby, cuando ya decides hacerlo de una forma profesional? Porque sabemos que en mi experiencia, o sea, no es lo mismo, Uh ni -huh. se escribe igual y uno se enfrenta a muchas cosas. ¿Y cómo ha sido ese proceso de evolución de un punto al otro? Bueno, en el comienzo, es como tú dices, ¿verdad? Pues lo era cuestión de experimentar en la escuela, era pues bien joven, qué sé yo. Al ser tan joven llegó el momento que yo no quería saber nada de esta responsabilidad. Y por mucho tiempo como que tuve ese llamado, pero yo no quería asumir la responsabilidad de que esto, ¿verdad?, conlleva. Así que le estuve como que huyendo hasta, estuve un tiempo, aunque lo hacía esporádicamente, luego de eso, a mis 20, ¿verdad? Vamos a suponer que empecé a los 14, estuve un tiempito, me desconecté porque obviamente era una joven, te quería ir a vivir la vida en el mundo. Sí, simplemente eso fue como que ahí, para que yo me fuera dando cuenta de lo que yo vine. Entonces, ya como que a los 22 empecé a tener ese llamado nuevamente, pero yo no, como que no quería asumir la responsabilidad de sentarme en una silla, atender personas, ¿verdad? Que realmente esto es una responsabilidad bien grande que las personas a veces no tienen esa conciencia, pero esto es muy profundo y muy delicado, por decirlo así. Claro. Y estuve desde los 22 a varios años como que huyéndole a esa responsabilidad hasta que por fin decidí y dije, mira, como, ¿verdad? Yo quería coger diferentes caminos, pero todos los caminos me salían mal. Y yo sí, pues sabía lo que venía o tenía esa corazonada de que yo sé que lo que quieren que haga esto, pero yo no lo quería hacer, porque rebelde al fin, obviamente, huyéndole a su propósito, todo me empezó a salir mal y yo dije, bueno, pues está bien, lo que ustedes quieran, vamos a empezar a hacer esto. Y entonces, así como que de manera, ¿verdad? Profesional que dije, me voy a dedicarme a esto 100% aunque ya me dedicaba, pero no era el 100% a eso de mis, qué sé yo, 27 28 27 Ujú. 28. Sí, ¿y tienes alguna anécdota que en ese proceso te haya realmente tocado o haya marcado alguna diferencia ¿Cómo así? en lecturas con consultantes? Personas que, alguna lectura que me haya como que, Ajá. diantre, son muchas, ya Ujú. he tenido muchas experiencias en realidad, ya como que algo que así recordar.
una en particular que yo creo que no, yo creo que han sido tantas y tantas lecturas y el ver tanta gente y estar tan adentrada en el mundo espiritual que es como que, sí hay cosas como que sorprenden a uno, pero Ujú, si llega el momento como que todo, yo lo veo tan normal, claro. lo veo Ujú. tan normal. Sí han habido momentos, canalizaciones donde, ¿verdad? Uno se sorprende, pero han sido tantas que decirte una en Y, particular el, así y, ahora el, mismo. y en la medida en la que uno va, ¿verdad? Aumentando en cuanto al volumen de consultantes, de personas, etcétera, llega a todo tipo de personas. Sí. Y es como tú dices, es una gran responsabilidad Ujú. la que nosotros como tarotistas, pues, ¿verdad? Llevamos a cabo, pues porque la gente viene en eso, en búsqueda de guía, de orientación, de consejo. ¿Cómo tú describes ese proceso de evolución en cuanto a ti como tarotista? Me explico. La Katiria que empezó a los 27, 28 años leyendo las cartas ha ido posiblemente cambiando en estilos, en forma, en conciencia y por ahí voy un poquito, verá, lo voy llevando porque precisamente tu ponencia habla del tarot como puente y camino hacia el despertar. Entonces, cómo cuando, ¿verdad? Uno trae ese tipo de temáticas, usualmente viene marcado por experiencias personales, por un proceso de aprendizaje, de conocimiento que uno va, ¿verdad? Con los años llevando e integrando. Entonces, esa Katiria que comenzó a la Katiria que es hoy, cómo ha transformado quizás sus estilos de lectura o cómo ha integrado todo ese proceso que hoy por hoy te lleva a desarrollar el tema que estás Sí, ¿no? desarrollando. De hecho, ha sido muchos cambios. Al comienzo, por decirte, ¿verdad? En mi caso, yo recibía como todo tipo de personas, a veces personas o tipos de lecturas que uno no quería hacer, por decirte, ¿verdad? Ujú. Lecturas, pues, personas que querían ser bien superficiales o como que más de lo mismo. Al principio me pasaba mucho, ¿verdad? O me topaba con personas que solamente querían saber como que Del ex. de relaciones de pareja, cosas que realmente si yo lo hacía porque era mi conciencia en ese momento, ¿verdad? Yo vengo de un mundo, ¿verdad? Donde yo crecí viendo lo que era el espiritismo y eso, Ujú. ¿verdad? Es bastante común ver personas que quieren saber del ex, ver personas que quieren hablar de temas de brujería o que le hicieron brujería o que personas que todo el tiempo se quieren enfocar en la envidia o en los enemigos. Lecturas que en realidad bueno, en ese momento no te llevan a ningún tipo de crecimiento, ¿verdad? Esas personas, por lo menos en ese momento, en esa línea del tiempo en que yo me encontraba, porque la conciencia que yo tenía en ese entonces era como que más baja, era ese mismo nivel y pues eso era lo que, ¿verdad? Me llegaba al comienzo. Luego yo siempre fui como una buscadora, Ujú. yo no me conformaba, yo decía, hacía mis lecturas y decía, o sea, siempre sentía que me faltaba algo, que tenía que seguir aprendiendo y no me conformaba, no me sentía a gusto ¿verdad? Con las lecturas que se veían en ese momento, porque eso es, antes yo entiendo que el tarot se ha transformado mucho, antes eso era como que bien común, ya eso yo siento y veo, he visto, ¿verdad? Como que Sí, eso claro. ha De lo disminuido. predictivo ha ido evolucionando también, han entrado otras Sí, ¿no? Y miradas. sigue siendo predictivo, pero con Claro, otro enfoque, otro claro. lenguaje, no tanto, Ujú. ¿verdad? A lo que se veía antes, que era más desde un paradigma de la víctima, por Sí. decirlo de esa manera. Entonces yo siempre fui como que bien curiosa y sentía que faltaba algo y yo pues siempre busqué como que formarme en diferentes temas como tarotista, ¿verdad? ¿Verdad? En incursiones en el mundo de lo que son los registros akáshicos, aprendí sobre registros akáshicos, esas son cosas que también te elevan la conciencia, es un plus también para tu lectura, porque aunque no Ujú, tenga que ver una cosa con la otra, tú ujú. puedes ver otras cosas y te enseña otras cosas. Seguí en la búsqueda hasta que llegó un momento como para el 2018, 2019 por ahí, yo creo que 2019
Estudié hipnosis, me formé como hipnoterapeuta en esa búsqueda y, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que en este proceso o este camino de la vida como que yo he sido guiada, he sido sostenida Ujú, por los caminos que yo tenga que aprender. Aprendí lo que era la hipnosis y eso siguió como que, vamos a decir, transformando Ujú. mi método de consulta. Eh, yo llegó el tiempo que yo tenía tantas y tantas consultas, pero era lo mismo, me pasaba lo mismo. Entonces yo empecé como que a poner filtros. Empecé a poner filtros para que, y pedirle al universo que llegaran personas que verdaderamente quisieran como crecer a través del tarot. Porque el tarot yo lo veo como eso. Yo sé que es un negocio y que muchas personas tienen diferente entendimiento y diferente, ¿verdad?, conocimiento en base al tarot. Pero yo le pido al universo a personas que verdaderamente yo pudiera ayudar, yo las pudiera ver crecer, desenvolverse. Y ujú. pues así me fui como que desarrollando en el mundo del tarot, aprendiendo diferentes cosas y buscando. Okay. ¿Y cómo llegaste a esta mirada de la sombra y el tarot? Pues mira, esto es reciente por decirlo así. Mm, El ujú, año pasado, yo no sé, ¿verdad?, para ustedes, pero para mí fue un año bien significativo. Todavía yo creo que lo estoy llevando a mi espalda, por decirlo así. Yo me encontraba en un momento donde, ¿sabes? Me topé un día y yo me vi a mí misma y yo me dije, Katiria, tú tienes que hacer algo porque tú estás teniendo como una repetición de patrones en tu vida y Mm, tú no puedes continuar como que haciendo lo que tú haces si tú no trabajas contigo. Porque ujú, estaban sucediendo, estaban pasando ciertas situaciones en mi vida, yo estaba permitiendo ciertas cosas en mi vida que yo para la función que yo hago, pues sentía que no podía continuar trabajando con las personas si yo no trabajaba conmigo. ujú, muy Yo fuerte. me doy cuenta que estoy teniendo una repetición de patrones en equipo y eso fue como un clip. Yo no conocía, sí, uno escuchaba la sombra todo el Mm, tiempo, pero yo no conocía a profundidad lo que era el trabajo de la sombra. Entonces, pues yo, como dijo ahorita, siento que siempre he sido guiada, pues me pusieron como que en ese camino donde ¿verdad? Adquirí herramientas para poder profundizar en mí y trabajar eso que tanto yo estaba repitiendo, que yo sabía de dónde venía, cuál era su origen, pero, ¿verdad? Yo no había querido abrir, ¿verdad? Vamos a decir, profundizar en claro. esa Ujú, sombra. Yo, como dije, tengo 37 años, parece entonces tenía 36, llevaba muchos años, demasiado, como que evitando ver eso que tanto me dolía, pero que me estaba generando unas creencias limitantes y por ende, pues, unos patrones que, no, que me estaban manteniendo en un loop, me estaban manteniendo estancada. Pues nada, yo me topo con una persona, esa persona me ayudó mucho como que en lo que era el trabajo de la sombra y yo empecé a hacer mi trabajo de sombra. Yo estuve mucho tiempo, eso fue cuando yo abrí mi tienda, la que yo abrí en Ponce, yo me quedé por allá. Yo me aparté, yo me aislé para poder hacer mi trabajo interno, para hacer mi trabajo de sombra. Eh, Tuvo efectos, el trabajo de sombra no es algo fácil, no es algo que va a venir con, ¿verdad? Va a venir suave. ujú, Bueno, les digo, yo estuve meses y meses y meses como que trabajando en mí, en ese silencio y, ¿verdad? Trabajando mucho dolor en mí, muchos traumas, muchas heridas. Y eso el trabajo de sombra es una limpieza bien significativa, ¿sabes? Cosas que cuando tú te adentras en ese mundo se mueve tanta energía, ujú. porque eso es energía psíquica que se mueve, energía que tú tienes en tu inconsciente y empieza a romper muchas cosas y personas se van, bueno, sales de lugares, ujú, causa mucho dolor. Ujú. Y, ¿verdad? Y en ese transcurso, pues yo entendí por qué muchas personas
pasan la vida o gran parte de su vida buscando lecturas de tarot, pero se quedan en lo mismo. Muchas veces, ¿verdad? Porque el lector quizás no tenga esa herramienta en ese momento de lo que es el trabajo de la sombra o identificar dentro de una lectura patrones que se repiten, ¿verdad? Y creencias para darle herramientas a esa persona. A veces sí lo tiene y la persona no lo quiere, ¿verdad? Asumir. Pero me di cuenta, eso fue una herramienta bien poderosa para mí, el yo hacer ese trabajo y ver cómo luego que yo pasé por ahí, eso es algo que nunca se termina, ¿verdad? Pero ya que he transitado por ahí, tuve esa expansión de conciencia porque ese fue o sea, uno tiene muchos despertares en la vida, como mencioné ahorita, pues mi primero fue a los 14, pero ese fue como mi gran despertar, o sea, todavía, como les dije, yo estoy cargando cosas todavía, soltando y sanando muchas cosas que trajo ese año, pero ahí yo me di cuenta porque muchas personas van toda la vida buscando una lectura y es para lo mismo, el mismo tema, repitiendo lo mismo. Y pues nada, por eso me di a la tarea de cuando, ¿verdad? Se me hicieron el acercamiento, pues decidí armar esta ponencia para eso mismo, para mostrarle a otras personas cómo el tarot nos puede servir de herramienta en nuestro proceso del despertar de la conciencia, porque muchas personas van a consulta y realmente están atravesando un despertar. Y quizás ese tarotista no lo sabe, no se da cuenta. Y ciertamente si ese tarotista no ha pasado un despertar de la conciencia, no se va a dar cuenta, no lo va a identificar, porque tienes que haber como que pasado, ¿verdad? Por eso yo digo, nosotros como tarotistas, como guías espirituales, pasamos muchas cosas. Sí. Buenas, malas, ¿sabes? Como lo queramos llamar. Entonces, pues, ¿verdad? Si esa persona no pasa por eso, no va a poder ayudar al 100% a esa persona para que esa persona, ¿verdad? Pueda. Nosotros no vamos a despertar a nadie, nosotros no vamos a hacer el trabajo de sombra a nadie, pero sí podemos decir a través del tarot, mira, yo veo esta herida aquí, su origen puede ser sin imponer, sino dando sugerencias. Esto es lo que se muestra y yo veo que ¿verdad? Por lo menos de la manera que yo trabajo, yo sé que hay personas que trabajan bien estructurado, pero de la manera que yo trabajo es bien intuitiva. Y sin que la persona, ¿verdad? Me traiga el tema ni nada, uno puede abrir una lectura y yo sé que es posible y ver los patrones, las creencias, lo que puede estar bloqueando a esa persona, porque yo diría que vamos para no ser exagerada, pero el 85% de nuestros bloqueos tienen que ver con la sombra. Claro. Claro. Definitivamente. Ya que hablas de despertar y de sombra, explícanos para verdad los que no están familiarizados con el término, que para Katiria, en breves palabras, es despertar y sombra, porque una cosa va atada a la otra, pero para que la gente pueda entender a qué tú te refieres cuando hablas de despertar y de sombra. Bueno, pues la sombra es todo eso que nosotros reprimimos de nosotros, nuestras heridas, nuestras emociones, nuestros talentos, porque usualmente de pequeños nuestros talentos se van desarrollando, pero a veces tenemos padres que quizás no tienen la conciencia y Claro. no reprimen ese talento y la persona va, ¿verdad? Con esos bloqueos o esos traumas por su vida sin encontrar si es porque hay unos, ¿verdad? Hay unos talentos reprimidos. Toda esa parte que no nos gustan de nosotros, hasta partes que no nos gustan de nuestro físico, que lo echamos al saco, lo echamos al inconsciente. Entonces, para mí, el tema del despertar es bien importante. Desde que, ¿verdad? El año pasado, yo tuve esa pasión, a mí el tema del despertar me apasionó. Y, ¿verdad? Para mí, lo que es despertar es darte cuenta de los patrones que tú vienes repitiendo, ya sea en una relación, ya sea laboral, ya sea en la economía. ¿Qué creencias rigen esos patrones? Y desde dónde vienen. Hay que, ¿verdad? Parece que hay que profundizar en eso. Hay muchos métodos, pero como les mencioné, el tarot es uno que nos sirve, ¿verdad? Porque conecta, es un puente hacia nuestro inconsciente y, ¿verdad? El inconsciente habla en símbolos y el tarot es eso, símbolos y arquetipos. Y el despertar, a veces hemos tergiversado, ¿verdad? Como que mucho
El movimiento de la New Age ha tergiversado mucho el tema del despertar, llevándolo solo como que a nuestras habilidades o dones espirituales o a vibración alta o que hay que vibrar alto, pero realmente vibrar alto no te va a llevar a Que, despertar porque ujú, tienes que vibrar bajo, tienes que pasar por tu Ah, oscuridad, tienes que abrazarla porque vibrar alto te va a llevar a reprimirlo. Y ujú, siempre vas a estar en una paradoja donde tú crees que estás despierta y vas buscando taller en taller, lugar en lugar, y nunca llegas, ¿verdad?, a ese verdadero encuentro contigo mismo, porque tú despiertas para conocerte, tú ujú. despiertas para darte cuenta de quién tú eres, qué tú vienes a hacer aquí, cuál es tu misión, cuál es lo que tú vienes a trabajar, lo que tú vienes a sanar. Sí, cuando despertamos, obviamente, que es parte de, pero no se debe desvirtuar a eso, si nos vamos dando cuenta que nosotros somos más que un cuerpo humano y tenemos otros sentidos, porque todos los tenemos otros sentidos más allá, ¿verdad? De lo que es el tacto, la vista, el olfato, que si la apertura de tercer ojo, que si la clarividencia, que si la... Eso es algo que lo tenemos todos y son dones del espíritu. correcto. Pero no solamente eso es el despertar, eso es parte De del acuerdo. despertar, es Ujú. parte. De acuerdo, para los que tengan preguntas, nos pueden dejar las preguntas en el chat y Katiria y nosotros con mucho gusto se los contestamos. Ajá, Mari, ¿qué ibas a decir? Y ya nos explicaste, ¿verdad? En tus palabras lo que es la sombra, ¿verdad? Y lo que es el despertar. Cómo tu experiencia la integraste dentro de una lectura de tarot, ¿verdad? Si, ¿qué pueden esperar los participantes del Congreso de esa ponencia? Bueno, pues básicamente vamos a hablar del despertar un poco, vamos a Ujú. hablar de, ¿verdad? De por qué escogí ese tema, ciertamente. Vamos a ver lo que es la sombra desde la psicología analítica de Carl Jung, ¿verdad? Para hablarlo, ¿verdad? En lo que he aprendido de Carl Jung. Vamos a poder identificar patrones, creencias, sombras dentro del tarot, es lo que vamos a estar viendo. Y cómo, ¿verdad? Profundizar en nuestra sombra nos va llevando a integrar todas esas partes de nosotros, entrando en un proceso de individuación y poder despertar, o Ok. poder crear esa conciencia. Y me parece muy interesante, de hecho, de mis miradas predilectas del tarot es precisamente esa, Ujú. es el llevar a las personas a no solamente, ¿verdad?, lo que es lo predictivo, sino también a llegar a ese entendimiento de por qué y para qué lo que te está pasando y cómo el tarot, que tú muy bien lo explicas, es la guía o ese mapa que te lleva a poder identificar porque yo también lo viví. Yo en una lectura pude, ahí fue que comenzó, ¿verdad? Ese proceso el darse cuenta. Y fue a través del tarot. Y como el tarot es una herramienta maravillosa desde esa mirada, para guiarnos, para orientarnos, para sanar y para trabajar en todo lo que es el concepto, ¿verdad? De lo que es la sombra, de lo que es el despertar y que no poder, no, lo que haces y lo que dices me parece increíble porque te humaniza. Entonces, humaniza el hecho de que, aunque nosotros somos tarotistas y somos guías espirituales o mentores o lo que sea, también vivimos procesos. Claro. Y procesos que muy movilizadores, porque como tú muy bien dices, hay una responsabilidad de estar ayudando al otro, pero también uno vive y transita sus propios procesos y cómo te agarras de las mismas herramientas que tienes, que has aprendido para transitarlos. Y me parece que eso es genial porque precisamente, ¿verdad? Ese es uno de lo que perseguimos, ¿verdad? Con todo esto de los congresos, el que la gente se pueda llevar nuevas herramientas, el que las personas puedan aprender nuevas cosas, nuevas formas, nuevas miradas, y aprendan, ¿verdad? De todos los referentes que van a estar allí ese día acompañándonos. Mari. Y dijiste algo bien importante que mencionaste la palabra sanar. Y Ajá.
eso es, ¿verdad? Y es bueno tocar ese tema porque a veces las personas también van en busca de respuestas para sanar, ¿verdad? Obviamente. Ujú. Ujú. Y se dan cuenta o van entendiendo sus patrones y sus creencias y todo lo que vienen repitiendo y se llevan las herramientas, pero con el tiempo se van dando cuenta que esto otra vez se repite. Y, Ujú. ¿verdad? Yo siempre le explico a las personas, por eso quiero tocar ese tema, ¿verdad? De la sanación. Yo siempre le explico a las personas que al final no se trata de sanar, que sí, obviamente, ¿verdad? Pero es entender, porque siempre que nosotros entramos en conciencia de eso que debemos sanar, aunque identifiquemos los patrones y las creencias y creemos que lo hemos trabajado, lo hemos sanado, a veces la vida nos lo repite. Claro, Para ver 100%. si nosotros, ¿verdad? Como que hemos entendido la decisión y a veces las personas, exacto, a veces las personas dicen, pero ¿cómo yo sano? Pero ¿cómo yo sano? Y no saben que es tomando Es decisiones, correcto, tomando sí. la decisión de, si repite este patrón, atrae siempre la misma pareja, pues Ujú. obviamente no porque tú lo entendiste, no porque tú lo captaste, quiere decir que no te va a volver a pasar. ¿Sí? Eso es en tu Ujú. inconsciente, eso no es que se va a salir y lo vas a olvidar, eso es un patrón que tú repites, tú tienes la responsabilidad de tomar o una decisión contraria a lo que ya tú sabes, ¿verdad? Y Ujú. eso es otra de las cosas que uno ve todo el tiempo, personas en esa búsqueda de sanar, 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 Ah, sanar, sí. sanar, sanar, porque se creen que es como que el tarot Como una varita mágica que lo lo va a va a sanar. sacar de la mente. O, Eso, o que el tarotista le va a decir cómo hacerlo. sí, o Sí. que a veces yo les digo así, si yo tuviera una vara mágica aquí, pues pero no la tengo. Si tú tienes que tomar la decisión, porque así se rompen los patrones. Ujú. Claro, eligiendo Así diferente. no es con, sí tú puedes hacer rituales simbólicos, tú digas, rompo con este patrón o whatever, lo que sea, ¿verdad? Porque tú vas reprogramando tu mente y eso nos Ujú. puede ayudar de alguna manera a cortar energéticamente. Pero al final tú tienes que tomar la decisión de hacerlo diferente. Y Diferente. porque, ¿verdad? Hay patrones que te lo repitan todo el tiempo para ver si verdaderamente tú has entendido la lección, porque eso es lo que tú vienes a trabajar. Exacto. Es la decisión, en mi opinión, ¿verdad? Y en mi experiencia, es la decisión y el accionar sobre esa. Ujú. eh, Exacto. Porque puedo decir, vamos a decir un ejemplo, voy a mejorar mis gastos, pero sigo gastando. O sea, estamos en congruencia. Y es tener esa congruencia de acción de determinación con la acción. Ujú. O peor aún, a veces quiero mejorar mi economía y entonces pues como que tu economía se mejora, el universo te provee, pero tu pensamiento, tus creencias no Eh, sostienen eso. No. Ujú. Ujú. Y entonces yo le explico a las personas que nosotros tenemos que estar reprogramándonos constantemente porque Totalmente. nosotros somos computadoras biológicas y tenemos un disco duro, por decirlo así, Ujú. y no nos vamos a poder sacar eso así de la cabeza, sino que todo el tiempo nos tenemos que estar recordando a nosotros mismos. Y Así. porque uno Ujú. está recibiendo tantas cosas del exterior y del entorno todos los días a través de las noticias, a través de las personas con las que uno se frecuenta y no es Ujú. fácil. Ujú. Así mismo es. Totalmente de acuerdo. Katiria, ¿a quién va dirigida tu ponencia? Pues mi ponencia, yo pienso que va dirigida a todo el mundo. Yo pienso Ujú. que el tema que yo traigo es un tema fácil de masticar dentro de ella y Sí. que todos le pueden sacar provecho y puede ser de crecimiento. Yo creo que es para todos y que es una súper herramienta porque es eso, vamos a decir, como que eso donde los tarotistas se puedan agarrar para ayudar a las personas a entenderse mejor. Sí, y como nosotras tenemos conexiones, yo tengo que decir que la forma en la que Katiria va a llevar el tema es una forma fácil de entender Sí. y Sí, fácil de asociar al tarot e integrar, ¿verdad? El concepto y cómo la carta en función de su energía, ¿verdad? Te va guiando en eso y me parece que es genial y que es de muchísimo provecho y de muchísimo uso y que no solo puede ayudar a las personas tanto en consultas, sino a transitar sus propios procesos exacto. y a integrarlo y que esa sea una puerta, ¿verdad? Para que sigan creando esa curiosidad de seguir adentrándose en esa mirada del tarot
más allá de la mirada predictiva, esa mirada que te lleva al autoconocimiento y ver cómo, ¿verdad? En el día del Congreso van a haber muchísimos ponentes, muchísimas ponencias y todas con una mirada distinta y cómo ninguna está incorrecta, todas son muy válidas y vamos a tener miradas como la de Katiria, que es desde, ¿verdad? Esta mirada de despertar, de conocimiento, de autoconocimiento, de sanación. Ya vimos, ¿verdad? Conversamos con Rose la semana pasada y ella lleva más, ¿verdad? Una ponencia dirigida a la ética del tarotista en la mesa del tarot, en la escucha y esas técnicas que son tan importantes porque si nosotros como tarotistas no escuchamos o interpretamos, ¿verdad? Esos silencios, esa escucha activa, estamos perdidos. Porque la realidad es que es muy importante, ¿verdad? Y el llevar este trabajo y esta profesión con ética, sobre todo, porque pues cosas se ven y cosas pasan. Y No, y que también esto es como que una llave que uno les da porque hay tantas formas de hacer tu trabajo de la sombra. Claro, claro. Eso les da una como esa iluminación de que puedan salir de ahí a, bueno, que es la sombra, vamos a y buscar también, porque hay muchas maneras. definitivamente. Es un mundo muy amplio que cada cual lo puede trabajar de diferente manera, como mejor le aplique, ¿verdad? Exacto. Porque lo que le sirve a uno no significa que le funcione al otro. Así que es un tema que yo sé que se van a quedar con las ganas de seguir y que dure un tiempo. Así mismo es. Y para refrescar la memoria, ¿verdad? Los que se están conectando ahora, los que recién se enteran del Congreso, los que nos vienen siguiendo ya desde hace ratito, el Congreso, ¿cuándo es, Mari? Ay, el 3 de octubre en el Hyatt Place. Comenzamos desde las 8:30 de la mañana. Registro, comenzamos a las 9. Los ponentes comienzan a esa hora, así que es bien importante que estemos todos a tiempo. Y termina aproximadamente a las 7 de la noche. Ahora mismo tenemos preventa de las entradas hasta el 31 de julio, así que estás a tiempo para aprovechar de esta preventa. Y otra pregunta que tengas, Yadi. Lo que incluye la entrada, que todavía nos preguntan qué incluye la entrada, si lleva almuerzo, si no, todavía nos preguntan, así que para conocimiento de todos y de todos los que están aquí conectados. Incluye almuerzo e incluye 2 meriendas. También incluye el estacionamiento con una tarifa especial para los que asistan al Congreso en los predios del hotel. Así que está todo, yo creo que no hay nada que no pidan, que verdad, que ya está incluido en la taquilla. Sí, 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 en la entrada van a tener además del acceso, ¿verdad? A todas las ponencias, a los ponentes, conocer los ponentes. Vamos a tener ponentes tanto locales como internacionales. Tenemos representación de México, tenemos de Venezuela, de España, y de Puerto Rico. Así que es un congreso internacional que ya está en 14 países y llega por primera vez a Puerto Rico, así que además de ese acceso vamos a tener el mercado donde van a haber diferentes vendors, que Katiria con la tienda La Sirene va a ser uno de ellos y va a tener toda su mercancía espectacular allí. Y vamos a tener otros vendors artesanos locales también, autores de libros de tarot, que se lo van a poder, ¿verdad?, llevar firmado. Así que, y muchas sorpresas que no vamos a adelantar porque son para ese día. Y vamos a tener un espacio porque no solamente los asistentes van a escuchar, ¿verdad? Y participar de las ponencias. También va a haber un espacio de práctica donde cada mesa va a tener un maestro de mesa y ese maestro de mesa va a compartir una lectura donde vamos a practicar y compartir, y realmente los congresos se dan mucho, es vivencial y es una experiencia que pues te conecta con una comunidad afín, donde allí pues vamos a ver un montón de personas que nos unen el mismo interés por el tarot.
Correcto. Así que lo que se lleva, lo que surge, las conexiones, el conocer, el compartir. Así que realmente es una gran experiencia que definitivamente tienen que vivirla. Ya estamos en los últimos boletos. Nos quedan menos de 40 boletos para el Congreso, así que no lo dejen para lo último porque nosotros los latinos y los puertorriqueños tenemos ese mal que todo lo dejamos para lo último y terminan quedándose fuera y no quisiéramos que, ¿verdad?, que se nos quedaran fuera por, ¿verdad?, por falta de espacio. Así que ya están propiamente informados. Así que nosotros antes de, ¿verdad?, de concluir con el live, le hacemos unas preguntas así porque somos curiosas. Hacemos unas preguntas a nuestros invitados. Así que Mari va a arrancar con ese ping-pong de preguntas. Vamos a ver qué me preguntan. En estos momentos, ¿cuál arcano te representa? La templanza. ¿Por qué? Bueno, porque estoy aprendiendo a ser paciente. Ay, interesante. Estoy aprendiendo a ser paciente. Yo creo que es parte de la prueba que he tenido todo este año, aunque está el mago activo, yo creo que la templanza es lo que me viene a enseñar este año, independiente, ¿verdad?, del mago, porque también ese arquetipo está muy activo, pero ahora mismo la templanza, tomar las cosas con calma, contemple, saber esperar. Hablando del mago, el arcano de este primer congreso es precisamente el mago. Estamos en un año, ¿verdad? Uno, donde tú muy bien dices que es como que el año de primeras cosas y de hacer. ¿Qué para ti representa, o cómo tú en tus palabras y desde tu experiencia, qué representa para ti el arcano 1, el mago? El mago para mí representa el yo soy. Esa energía que nos viene, o esa frecuencia, ese arquetipo que nos viene a recordar que nosotros tenemos todo, que no nos falta nada, que contamos con, ¿verdad? Tenemos ya recursos, no necesitamos nada de afuera, que lo que tenemos es que creer en nosotros y utilizar lo que ya tenemos, no estar buscando afuera, no fijarnos en lo que no tenemos, porque así perdemos la vida divagando y viviendo desconectado de nosotros, sino, ¿verdad?, que ya usa lo que tienes para que puedas con eso avanzar, porque todos tenemos un don, todos tenemos una habilidad, todos tenemos recursos. Así mismo. Sí, y es muy cierto, siempre, ¿verdad? Yo recalco también eso de que, o sea, no, el afuera ahí no está, está dentro. Y ese mensaje que nos trae a través de, ¿verdad?, de esa energía del arcano, pues del mago, me parece genial porque pues precisamente yo creo que los tiempos en los que estamos viviendo es precisamente la invitación a conectar con eso que tenemos dentro, que nosotros somos seres completos, no somos seres incompletos en búsqueda de algo que nos complete. Somos seres completos que lo que tenemos es que conectar con eso y me parece genial e increíble. ¿Y cuál es el arcano con el que menos te identificas? El arcano con el que menos me identifico. La carta con la que menos te identificas. No. Yo tengo una y todo el que me conoce la sabe. La carta, yo diría, a ver, es que no sé. Yo creo que buscar una carta con la que no me sienta identificada es como que ya nada. Bueno, podemos entonces decir en estos momentos con cuál no te encuentras identificada. Que te sale en una lectura y tú dices, ay, esto otra vez. Exacto, como que O ya como que tengo una que como que no me identifico mucho, que no me... El Papa. Yo también. Esa carta es como que... ay, Dios.
Como o sea, Sí. no sé cómo lo ven las personas, pero yo lo veo como una carta, qué sé yo, tan, no sé, a veces ven el Papa a lo mejor como algo espiritual, pero yo la veo como una carta de conflicto. La carta del Papa también ha sido la carta que yo Sí, digo, ¡ay! es Cada como vez que que una me carta sale. que te viene a decir, como que para tu tempestad o tu conflicto, pues busca esa guía interna o esa, ¿verdad? O conecta con tu espiritualidad, pero es una carta, no sé, media tediosa. Igual que todos los 5 del tarot. Y todos los 5 del tarot, definitivamente. Los 5 de los arcanos menores también, Sí. pero Y sí. yo ato los arcanos mayores con, ¿verdad? Con los menores en base a su numerología. Y si te das Sí. cuenta, tienen que ver mucho, los acompaña. Sí. Y todas esas cartas del tarot 5 son conflictivas y para eso el Papa. Ujú. Claro, las creencias que tenemos ahí, mira, ahí, Sí. los dogmas, ahí, sí, Sí. sí, te acompaño en los sentimientos. El Papa. Me pasa mucho, Mari. Otra preguntita para Katiria. Con relación a estos espacios que, ¿verdad? que estamos comenzando en Puerto Rico, como el Congreso de Tarot, ¿qué piensa de este espacio donde vamos a llevar a cabo pues estas ponencias y tener esta oportunidad de conectar? Bueno, pienso que, que es súper necesario porque pone el tarot en alto, lo saca de que lo vean como una estupidez o como algo maligno, sino que, porque es que en realidad el tarot ya está cogiendo su auge, pero si el tarot lo han tirado por el piso es por los mismos que leen el tarot, que Ujú, ¿verdad? Están detrás ujú, de esto. Estos espacios dignifican el tarot. ujú. Nos hace ver a nosotros como o sea, vemos personas que tomamos esto en serio como una profesión, porque sí lo es. Hay gente Ujú. que piensa que no es una profesión, pero sí es una profesión para Claro. muchos. Ujú. Sí, sí, es uno de los propósitos realmente que tiene el Congreso, que es dignificar, ¿verdad? Y crear estos espacios para dignificar, para que la gente sacarlo, ¿verdad? De esas viejas prácticas antiguas que no necesariamente, ¿verdad? Nos crearon buena fama. Exacto. Y pues bueno, buscar, ¿verdad? Siempre dignificar, crear espacios donde se cuide, ¿verdad? La energía, el ambiente, lo que el contenido. Como existen congresos de medicina, de abogados, de contabilidad, de todas las profesiones, el tarot también tiene su congreso porque es una profesión tan válida y tan necesaria y de Sí, tanta responsabilidad, Ujú. porque bueno, al final del camino yo creo que todos los tarotistas hacemos de todo un poco cuando estamos en una consulta. sí. Así que pues realmente es eso, o sea, buscar el dignificar, y verdad, siempre agradeciendo a los que abrieron paso, abrieron camino para que hoy pudiera, verdad, haber un congreso y que por lo menos en Puerto Rico, nuestra experiencia, ¿verdad? En este Ujú. proceso de organización, no, gracias, ¿verdad? A Dios, al universo, que no hemos tenido un no, ni nos han cerrado puertas porque sabemos que hay otros países, que hay otros lugares, que hay, ¿verdad? En el pasado, pues esa no era la realidad, que nos falta mucho camino por, ¿verdad? Recorrer y mucho por trabajar todavía, pero es un paso y es un avance hacia, Definición. ¿verdad? Reconocer y yo siempre digo, no es lo mismo ir a los congresos de tarot que ir al primero. Pues siempre Exacto. el primer congreso siempre marca un antes y un después. Ujú. Somos pioneros, ¿verdad? Todos los ponentes, o sea, somos pioneros, estar en el primer congreso y es algo pues que realmente no es lo mismo y es algo que es bonito al final cuando uno ve el resultado y gratificante el haber, ¿verdad?, dejado su semilla y sembrado ese granito de arena. Así mismo es. Y Así, quiero decir, ¿verdad? Y preguntar, no, decir
que quizás se pregunten para quién va dirigido este Ujú. congreso. Este congreso va dirigido para toda persona que le guste pues aprender, principiantes, intermedios, profesionales, porque quizás el principiante tiene ese llamado y aquí pues se van a ver diferentes miradas que nos pueden ayudar a abrir ese interés en el tarot, y al igual que para los demás que quieran continuar aprendiendo diferentes miradas, y como dijo Yadi al principio, o sea, no hay una mirada ni buena ni mala, o sea, son miradas diferentes, ¿verdad? Y qué mejor que podamos aprender de otros colegas de cómo ellos hacen su emprendimiento, Así. tiradas, y cómo acompañan a otras personas durante su consulta. Sí. Sí, así que Katiria, te queremos dar las gracias por tu Ay, gracias a tiempo, por tu ustedes. disposición. Y antes de irnos, yo quiero que seas tú quien invite a las personas a asistir al Congreso de Tarot en Puerto Rico. Bueno, pues los esperamos a todos el 3 de octubre en el primer Congreso de Tarot en Puerto Rico para que sigan expandiendo su conciencia con el uso del tarot, ¿verdad? Y que le saquen mucho provecho. Que la gente entienda también, ¿sabes? Sí, que la gente entienda que esto no es un congreso tradicional, sino que aquí vienen a aprender diferentes herramientas para poder seguir, ¿verdad? Incursionando en el mundo del tarot. Ujú, sí. Y las entradas las pueden conseguir en www.congresotarotpr.com. Nuestro número es el 407-414-7303. Nos pueden escribir por DM y con mucho gusto le vamos a enviar toda la información para que puedan adquirir su entrada. El que se lo perdió, Se lo perdió. así que aprovechen antes que se agoten las taquillas. Así mismo es. Katiria, muchas gracias. Gracias a La ustedes. gratitud es inmensa por tu tiempo, por tu disposición, por darnos la mano desde el día cero, para que, ¿verdad? Hoy por hoy ya estemos acercándonos a este congreso. Así que, y loca por ver esa ponencia. Ay, Dios mío, nerviosa, pero está bien. Se va a hacer. Así Así mismo es. mismo. Bueno, pues nos Bueno, vemos en el Congreso. Muchas nos vemos gracias. en el Gracias. congreso Los y espero a feliz todos. noche, feliz día a todos. Bye. Bye.